Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, más conocida como la DGAC, han realizado movilizaciones desde el año 2015 por su situación previsional, asegurando que deben estar bajo Capredena y no en el sistema de AFP. En un primer momento, la Contraloría determinó que los trabajadores debían estar bajo el sistema de AFP. Sin embargo, estos presentaron un recurso ante la Corte Suprema donde se decidió lo contrario. Esta situación llevó a recurrir al mecanismo de contienda de competencia, lo que implica que es el Senado el que deberá dirimir si la situación provisional de los trabajadores debe ser resuelta por tribunales o por la Contraloría. Queremos profundizar en este tema, para ello nos acompaña el presidente de los funcionarios de la DGAC, José Pérez. José, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, finalmente va a ser el Senado el que tenga que definir efectivamente si los trabajadores de la DGAC van a tener que recibir las pensiones del sistema privado de las AFP o pasan finalmente a Capredena como ustedes quieren. ¿Qué les parece esta sentencia y qué es lo que podrían ustedes llegar a obtener? Bueno, dos cosas. La primera, el Contralor se ha hecho limitado en este último tiempo con los funcionarios públicos, principalmente por el tema de los descuentos. Antes de que se materialice el debido proceso, él se ha pronunciado. Segundo, en el caso particular de los funcionarios y funcionarios de la DGAC, encontramos súper inédito esta situación, nunca había ocurrido, que ponga entre la espada y la pared a dos poderes independientes del Estado, es decir, a la justicia, que nosotros hace 5 años pusimos la primera demanda contra el fisco, y hoy día aparece esta figura donde está tensionando al Senado en una situación que no ha sido zanjada definitivamente por la Corte Suprema. Por lo tanto, obviamente nosotros rechazamos ese intervencionismo porque no deja trabajar a la justicia como corresponde en un Estado de Derecho. Y esa situación, creemos que es impresentable también, tiene su derecho el Contralor, pero tiene un rol fiscalizador. ¿Y usted no cree que el Senado puede ser un buen árbitro o con esto se politiza la decisión? Entendemos que de la particularidad que tiene esta presentación que hace el Contralor hoy día que informa en los medios, nosotros entendemos que eso lo que genera es complicar y tensionar. Yo insisto, está colocando con una espada ahí entre la espada y la pared a un poder con otro poder del Estado donde son independientes y el Contralor tiene esta arremetida de tensionar esta situación. La justicia no ha terminado su proceso regular, que es la Corte Suprema. Cuando él intervino en el mismo ejercicio de esta situación de contienda de competencia, lo que hace el Tribunal de Alzada, el Tribunal de la Corte de Apelaciones, le dice no al lugar. Después recurre a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice no al lugar hace más de 2 semanas atrás. Entonces nosotros entendemos, si ya está persiguiendo algo totalmente ideológico, eso contamina efectivamente lo que nosotros estamos demandando, que nuestro derecho a tener una previsión digna como todos los chilenos y chilenas nos merecemos. Ahora, como usted bien dice, esto es una contienda que ustedes tienen, o una lucha por seguir perteneciendo al sistema de Capredena que lleva ya muchos años, porque ¿cuáles son las condiciones que tienen los funcionarios de la DGAC para seguir perteneciendo a este sistema público que tiene que pagar el Estado, todo lo que es los temas sociales y no las AFP cuando son civiles? Nosotros, nuestro origen parte, digamos, con un rol desde la Fuerza Aérea de Chile hace más de 40 años. Hoy día somos todos civiles en la Dirección Aeronáutica. Somos funcionarios y funcionarias públicas. Lo que ocurre el año 85, el 11 de noviembre, nos dicen, como todos los chilenos, coticen el sistema de capitalización individual. Particularmente para nosotros nadie observó las condiciones particulares que teníamos. Nosotros hoy día, el 2016, tenemos una escala de remuneraciones que pertenece a las Fuerzas Armadas. Lo que hoy día nos condena, por esa escala, no todas las asignaciones que tenemos son imponibles para cotizar en el sistema FP. Entonces hoy día un funcionario y funcionaria de la Dirección Aeronáutica, lo que pasa con su sueldo, ese porcentaje que es obligación para todos los trabajadores, tiene que ser solamente considerado el 50% del total de sus remuneraciones. Y eso para nosotros es grave hace más de 30 años. Por eso que nosotros recurrimos a la justicia, entendiendo que es un derecho que tenemos, digamos, los ciudadanos, y en particular los y las funcionarias de la Dirección de Aeronáutica Civil. Sin embargo, con esta decisión de que sea el Senado el que efectivamente tenga que dirimir quién tiene la facultad de decidir a quiénes van a pertenecer ustedes finalmente, si a Capredena o seguir en el sistema privado, les cambia el escenario. ¿Qué van a hacer frente a este escenario? Porque ahora hay senadores que convencer. Tenemos una ventaja para nosotros desde el punto de vista sindical como asociación de funcionarios. Hace más de 5 años hemos estado conversando con el Parlamento, con los
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los parlamentarios nos ubican, nos conocen, nos reconocen, están ahí nuestros papers, nuestras presentaciones, están ahí las comisiones de defensa, de Hacienda. Hemos estado ahí y nos han escuchado que este tema no es un tema caprichoso. ¿Y el apoyo o, digamos, la buena voluntad sería transversal o depende de sectores políticos? Bueno, los audios y las grabaciones televisivas están en las corporaciones, en ese Parlamento. Por lo tanto, es un buen testimonio quien entrega un valor agregado a esta disputa que se genera por la intervención del Consejo Contralor. O sea, ustedes ya tienen todas las declaraciones que han hecho los senadores en otras instancias para apoyar sus demandas. Tenemos alrededor de 7 proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados y también otras atenciones de sintonía con la demanda previsional de los funcionarios de la DGAC. Nosotros en esa particularidad que yo te señalaba anteriormente, lo que hacemos es justamente... Claro, si fuéramos funcionarios sin esta particularidad de tener una escala de remuneraciones asociada con un 50% de nuestra cotización, del total de nuestras remuneraciones, obviamente estaríamos casi igual que cualquier funcionario público. Somos la excepción de la norma, siendo el servicio que prestamos las 24 horas, ¿cierto?, los 365 días al año, un servicio estratégico para el país. Y por eso nosotros señalamos, y hay que tener mucho cuidado, porque el señor Contralor además arremete con un presupuesto. Él dice 900 millones. Eso es falso. Es el presupuesto de la Capredena anual. ¿Cómo vas a representar esa cantidad a 3.000 personas? Es imposible, es impresentable. Entonces también se falta la verdad. En ese sentido y en este escenario que usted está planteando usted, ¿podría entonces beneficiarle que sea el Senado el que dirima? Tiene estos dos caminos, digamos, a favor o en contra, como todo fallo. Nosotros esperamos que la Corte Suprema define, que nos apoye y que respalde el fallo de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, cuando aparece, digamos, esta visión más política que el Contralor ha puesto, esta arista política, nosotros entendemos que ese debate lo hicimos en su oportunidad. Antes del paro del 15 de septiembre del año 2015, nosotros agotamos todas las formas de diálogo con todos los parlamentarios, con toda la estructura del Ministerio de Defensa, y después retomamos el diálogo y no llegamos a un acuerdo, y después, obviamente, estábamos trabajando en un semiacuerdo que apareció junto y se cruzó con el fallo de la Corte de Apelaciones este año en marzo, digamos. Entonces, por lo tanto, nosotros relevamos la importancia de seguir perseverando y le pedimos también a los senadores y senadoras que nos apoyen, así como nos declararon, y están los audios y las grabaciones y los textos legislativos que dicen que es la oportunidad para corregir una situación impresentable, que somos los únicos trabajadores del sector público en esta condición precaria previsional. Y en este escenario de menor recurso fiscal, de restricción fiscal que hay, ¿usted cree que ese elemento y ese argumento puede ir en contra de los senadores oficialistas que están cuidando el presupuesto? Bueno, aquí hay un factor ideológico que tiene este componente cuando se abre la arista previsional en Chile. La AFP no la quieren tocar, se quiere hacer revitalizar, digamos, la demanda de los trabajadores y trabajadoras de este país. Este no es un sistema previsional en Chile. Nosotros entendemos que para nosotros en particular es lo que teníamos hasta el año 85. Si tuviéramos un sistema de reparto en Chile, quizás no estaríamos hablando de este sistema de volver a algo que teníamos y que hoy día cotizamos bajo esa modalidad, siendo empleados civiles. Además tenemos un artículo que en particular la ley orgánica de la Dirección de Aeronáutica señala que para todos los efectos remuneraciones y previsión somos empleados civiles de las Fuerzas Armadas. Esa es la figura que aparece, que hoy día la justicia esperamos que la Corte Suprema... ¿Por qué que usted en 31 años no se haya resuelto? Porque no estamos dentro de las prioridades y entendemos que ahí no hacemos parte nosotros, las asociaciones y organizaciones sindicales. Nosotros existimos del año 93 y ha sido una demanda histórica, en silencio con nuestros compañeros en los años 80 y con mucha voz y con mucha fuerza de los 90 y particularmente los últimos 2 años, poniendo este tema en la agenda pública, no de manera visceral, sino que tiene que ver con un tema estratégico. Porque nuestros compañeros y compañeras, cuando lleguen a tomar la opción de pensionarse, van a tener la dificultad de saber que ya en Chile el sistema es perverso cuando los que tienen la imponibilidad del 100% para nosotros es doblemente perverso con esta subcotización del 50% de nuestra remuneración. Bueno, pero a lo largo de estos 31 años ya se han pensionado muchísimas personas. Pero por Capredena, en el caso nuestro, tenemos compañeros que cohabitan laboralmente y esa situación tiene un componente distinto, es una tasa de reemplazo sobre el 70%, que se merecen todos los trabajadores y trabajadoras en Chile. Nosotros en particular lo que invocamos es que se declare la certeza jurídica, que esto sea declarado por la justicia. Por eso recurrimos el año 2012 en esta demanda contra el fisco. 70% en Capredena. ¿Cuánto es lo que la tasa de recuperación que tiene? En el caso nuestro, en la dirección, con esta subcotización, promedio las mujeres un 19% y los varones un 27% promedio. Entonces entenderemos que eso no tiene ningún grado de comparación y por eso que también la expectativa que tienen los funcionarios y funcionarias de GAC, que hacen un trabajo anónimo muchas veces, después de los paros fuimos desconocidos y reconocidos. Sin embargo, ese no es el objetivo. El paro es un instrumento. Lo que ponemos en la agenda es que se resuelva por la justicia. La Corte de Apelaciones dijo a favor. Hoy día el Contralor, en esta inesperada
y esta limitada posición y esta arremetida inusual, inédita, en 90 años que tiene la Contraloría, nunca un Contralor General se había preocupado tanto por unos funcionarios y diciendo además que este es un cargo para el erario fiscal que es impresentable, además como lo señala. Claro, pero teniendo la facultad les cambia a ustedes absolutamente el escenario. En ese sentido, usted ha nombrado las movilizaciones que los hicieron visibles y que todos sabemos ahora que funciones desempeñan por los paros que tuvieron y las consecuencias que éstas dejaron. ¿Estarían también dispuestos a llegar a eso? ¿O la estrategia es distinta por este escenario político? Nosotros somos dirigentes sindicales. Bueno, somos funcionarios públicos primero, ciudadanos de este país y también somos dirigentes sindicales. En eso tenemos una responsabilidad de poder agotar todas las instancias administrativas, todas las instancias políticos sindicales y también en esa libertad tenemos que evaluar. Hoy día sesionamos con todos los dirigentes de los aeropuertos del país, videoconferencia a las 4 de la tarde para también nivelar la información con nuestro equipo jurídico que lleva la causa, con Héctor Rodríguez, para que de primera fuente fijáramos la estrategia en lo judicial. Y la próxima semana tendremos otro encuentro sindical para ver cuáles son las aristas sindicales que también nos permite los derechos universales hacia los trabajadores y trabajadoras, en este caso nuestro DGAC. Esta resolución de que sea el Senado el que dirima salió hace muy poco, durante la tarde. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tendría el Senado para tomar esta decisión? Porque en el 30 de enero empieza el periodo de receso legislativo. ¿Es antes de ese plazo, después? Como es inédito, no hay una comparación. Hay el año 95, el 2001, la misma situación, pero dentro del aparato público. Esto es primera vez que ocurre. El Senado no tiene plazos, por lo que hemos nosotros podido documentarnos. Se tomarán los plazos que establecen ellos mismos, digamos, y esa es su autonomía. Sin embargo, no existe comparación. Por eso yo señalé al principio. El Contralor está tensionando, le está colocando la espada, ¿cierto?, en el pecho y está colocando en tensión a dos poderes. Es perniciosa su actitud. Y eso es lo que debemos declarar acá y en cualquier lugar, porque él además tiene una experiencia, él trabajó en el Ministerio de Defensa, conoce la Dirección de Aeronáutica, fue asesor de un equipo también legislativo, y entendemos que él tiene que tener una mirada para fiscalizar, ese es su rol. Lo respetamos, es un Contralor General, ¿cierto?, designado, y en su rol en eso nosotros, esa arremetida impresentable que hace la historia de Chile, de este país, afecta al Estado de Derecho. Vulnera también el derecho de cualquier ciudadano y funcionaria pública de poder apelar a la justicia. Están las atribuciones, por lo tanto, está dentro de lo que es el Estado de Derecho. Claro, es su derecho, pero particularmente con el énfasis que le he dedicado a esta situación en particular. Hoy día convoco una conferencia de prensa para hablar de los funcionarios, el sistema previsional de los funcionarios. Ojalá hablar una conferencia de prensa con el sistema que realmente los chilenos y chilenas tengamos un sistema previsional decente. Eso sería fantástico y nosotros estaríamos apoyándolo también en ese aspecto. ¿Está siendo demasiado riguroso en cuidar los recursos del Estado? Yo entiendo que aquí es como el Banco Central, también tiene un órgano autónomo y cada uno tiene su responsabilidad. El Contralor es lo mismo, es decir, es un órgano fiscalizar autónomo, pero entendemos que la justicia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son órganos independientes. Y él está rompiendo esa lógica y está afectando este Estado de Derecho que nos ha costado recuperar. José Pérez, presidente de los funcionarios de la DGAC, gracias por estar acá con nosotros. Seguramente vamos a tener que conversar muchas más veces porque esto pone un escenario distinto en el que ustedes están viendo cómo moverse en esta resolución y que vamos a ver nosotros también cómo sigue este curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.